si hacer pasantías o si recibirse antes. Basado un poco en tu experiencia personal, ¿cuáles serían tus consejos para un joven que recién comienza su carrera o un estudiante que está finalizando sus estudios? Bueno, la respuesta de la empresa es fácil, tiene que ser YPF. Eh, no, creo que la industria en Argentina tiene empresas muy respetables, de una trayectoria enorme, y creo que hay un abanico de compañías para trabajar. Cuando miraba el video de los diferentes directivos de las compañías, creo que todos de alguna manera aportaron comentarios muy buenos. Para mí, o sea, yo tengo hice una experiencia cuando ingresé a la industria a través de una pasantía de verano, ¿no? Y decidí quedarme a trabajar mientras finalizaba la carrera, ¿no? Para mí esa fue una experiencia espectacular. La verdad que cuando uno sale de la universidad, en donde todos los días uno resuelve problemas, pero las consignas vienen perfectamente detalladas, escritas, la verdad que es saber la ecuación, entender el problema y aplicar alguna que otra ecuación y solucionarlo. La realidad es que en la vida real, en la vida laboral, todo eso es muy distinto, ¿no? Entonces ya nadie viene con el problema, las variables, la información, y tenés que hacer la ecuación para solucionar el problema. Entonces, yo creo que hay dos condiciones que uno tiene que tener. Lo primero es curiosidad, que creo que lo hablaron casi todos los directivos, ¿no? Uno tiene que tener ganas de aprender. Y las otras dos cualidades que me parece que tienen que estar presentes, la otra es ser ávido de conocimiento. O sea, a diferencia de la universidad, uno en el trabajo, en su primera experiencia, no se va a sentar en un escritorio, en un aula, y va a venir el conocimiento a uno. Muy pocas veces sucede eso. La verdad que necesitamos jóvenes profesionales que tengan ganas de aprender y que busquen ese conocimiento dentro de la organización. La verdad que yo tuve la suerte de tener mentores a lo largo de mis primeros años que han sido muy solidarios, pero eso muchas veces no pasa en las organizaciones. Entonces, muchas veces uno llega a una operación y llegó el chico nuevo y lo bajan ahí como si fuese un saco de arena. Y la realidad es que si la compañía no tiene bien armado un plan para ese joven profesional, para esas primeras etapas, ahí se requiere cierta actitud de que el joven profesional salga a buscar la experiencia y el conocimiento. Y muchas veces eso sucede que uno tiene que elegir ir a las 3 de la mañana a ver una fractura. Esa actitud de ir a buscar la experiencia y el conocimiento, de buscar la persona adecuada dentro de la organización que sea solidaria y abierta y le pueda transmitir el conocimiento, creo que tiene que estar presente. La persona tiene que ser ávida de aprender. Y el tercer concepto, que posiblemente sea el más importante, es la humildad, que creo que alguien lo mencionó. Porque en el primer tiempo en el cual uno empieza a hacer la experiencia, muchas veces uno va a aprender de gente que no es profesional. Entonces uno, como profesional recién recibido, tiene que ser humilde y capaz de aprender de esa persona que quizás no tuvo la oportunidad o la chance de ir a la universidad, pero que tiene una experiencia y un conocimiento increíble. Entonces creo que la humildad para relacionarse con gente que, aunque no sea profesional, y reconocer que le puede dar muchísimo, es un valor fundamental. Una de las preguntas que hicimos en la encuesta para los jóvenes era el tema de la formación, si esta tendría que ser específica o más genérica, si el joven profesional se tenía que especializar en algo puntual o tener un background más genérico y después, digamos, la carrera profesional ir llevándote hacia la especialización. ¿Cuál es tu visión sobre eso? A ver, yo creo que partamos de una condición básica de que necesitamos ingenieros o geólogos con sólidos conocimientos básicos, que fue también uno de los comentarios que salió en el video. A partir de ahí, dependiendo del perfil de las personas, uno puede optar por una carrera generalista o una carrera bien técnica específica de alguna especialidad. En general eso se termina de destrabar en los primeros 5 años de la carrera, ¿no? Pero es más, diría, una elección de la persona que se va a dar a medida que explore en esa primera experiencia de trabajo. Es muy difícil que uno salga de la universidad y sepa que va a querer manejar una operación en términos generales.
y que va a ser responsable de un montón de cosas, desde la seguridad, el medio ambiente, los resultados económicos, la producción. O si quiere ser un geomecánico, un ingeniero de estimulación que va a trabajar toda la vida diseñando una fractura. Yo creo que en esos primeros años la persona termina de decidir y de definir qué perfil quiere seguir a lo largo, en una compañía. Lo importante para mí es que la compañía entienda y dé los canales necesarios de desarrollo tanto para el perfil generalista como para el perfil especialista. Otro de los temas también que salían en la encuesta era el tema de la movilidad geográfica y el ir al campo, ¿no? Esta es una industria que la operación está en el campo y las cosas pasan en el campo, y muchas veces hay una disociación entre quizás los que trabajamos acá en Buenos Aires y los que están en el campo. ¿Cómo ves eso y cómo aconsejarías a un joven que se plantea este tema de elección? Sí, a ver, yo creo que al principio y para tomar el conocimiento las cosas suceden en el campo, ¿no? En la mayoría. Es muy difícil que una persona diseñe una fractura sin haber acudido nunca a una fractura, porque después hay una cuestión del criterio que se adopta o se gana con la práctica, ¿no? Ustedes saben muy bien que, por ejemplo, casi todos los trabajos que desarrollamos en nuestra industria trabajamos con simuladores, porque es muy caro equivocarse en la realidad, entonces tratamos de equivocarnos en una computadora. Ahora, como todo simulador, la calidad del resultado depende de la calidad del dato de entrada. Y acá aparece una cualidad fundamental que es el criterio para elegir ese dato. Como me dije hoy, ya no viene la profesora de la universidad y te da los datos de entrada para hacer el cálculo, sino que uno tiene que ir a buscar esa información. Entonces, para mí es fundamental que el joven profesional haga la carrera de campo en un primer periodo. Sumado que acá se combinan dos o tres aspectos, ¿no? Uno es joven, todavía no conforma una familia, no tiene chicos en la escuela. Entonces, ese primer periodo al joven profesional le facilita la movilidad. Después, cuando, lo digo por experiencia propia, los chicos ya crecen, es más difícil mover a toda la familia porque se arraigan, crean amistades, amigos, entonces es más difícil. Entonces, yo creo que ese esfuerzo es muy importante hacerlo inicialmente, porque va a ser un gran soporte a lo largo de toda la carrera, va a ser la base fundamental. Después, cuando uno está trabajando, puede controlar, puede seguir una maniobra, una operación a la distancia, porque sabe cuál es la pregunta correcta que tiene que hacer por teléfono. Entonces, y fácilmente uno se da cuenta si la persona del otro lado entiende el problema, le está bajo su dominio la situación. Para entender eso y controlar las cosas a la distancia es necesario que en un primer momento uno lo haya vivido, ¿no? Buenísimo. Y Pablo, si tuvieras que dejar 3 tips al auditorio que hoy te escucha y que quizás en unos años puedan llegar a tu posición en una empresa tan importante como YPF, ¿qué tips les dejarías? A ver, yo creo que algo hablamos al principio de esto. Me parece que la humildad es fundamental, ¿no? Uno salió de la universidad, tiene un título, pero no es ni más ni menos que otra persona. Entonces, me parece que el joven profesional tiene que tener humildad para saber que está, más allá que tiene un título, está iniciando un periodo de aprendizaje. Creo que tiene que tener mucha curiosidad. Al principio uno no sabe si va a ser un ingeniero de perforación, si va a ser de workover, si va a ser de reservorio. Muy pocas veces uno se define rápidamente, sino que más bien es un camino de recorrida de todas estas especialidades hasta que uno define el perfil. Creo que ahí en ese momento uno tiene que estar ávido de conocimiento. Tiene que ser, yo siempre digo que el joven profesional tiene que ser una gran esponja, tiene que chupar conocimiento todo el tiempo. Y después tiene que tener actitud. La actitud necesaria para buscar ese conocimiento a lo largo de toda la compañía, porque no viene solo el conocimiento, sino que se requiere de una predisposición para ir a buscar ese conocimiento, ¿no? Buenísimo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu tiempo y lo despedimos con un aplauso.